Hola hermanitas, buenas tardes, espero se encuentren muy bendecidas. Vamos a continuar estudiando Proverbios en un tema que abordaremos sobre la generosidad, la misericordia. Y eso está en Proverbios 22, verso 9, y vamos a leerlo. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. La traducción de la Biblia Dios habla hoy lo dice de esta manera. El que mira a otros con bondad será bendecido por compartir su pan con los pobres. Y bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor, cómo Él fue de misericordioso con estas personas que tenían necesidad y cómo quiere que nosotras seamos. Pero vamos a ir desglosando las palabras de este versículo. Aquí la palabra misericordioso del hebreo tov significa bueno, benigno, bondadoso, compasivo, generoso. O sea que este ojo misericordioso, esta persona que mira, comprende el dolor ajeno y desea aliviarlo, porque es una persona benigna, compasiva, generosa. Entonces nosotras debemos tener un corazón tierno, hermanas, amoroso, sensible hacia las necesidades de las personas que nos rodean, sin hacer distinciones. Y aquí también incluye el animar, el ofrecer aliento, el escuchar, consolar, pero con el alimento espiritual que nosotras recibimos día con día. Si es que verdaderamente tenemos una relación con Dios, porque si no solamente será en apariencias, solamente será en nuestras fuerzas y no va a trascender, hermanas. A veces hacemos obras y queremos ayudar en la carne y podemos equivocarnos. Por eso es necesaria nuestra comunión íntima con el Señor y ahorita vamos a ver más adelante el por qué es necesaria. Y bueno, ahora, cuando nosotras ayudamos a alguien, este acto, por pequeño que parezca, no solo va a transformar la vida del que lo recibe, sino también del que lo da. Por eso, si se fijan, nuestro versículo dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. O sea, esta persona va a ser bendita. Esta palabra bendita, barak, del hebreo, significa que esta persona va a tener bendición con abundancia, va a ser bienaventurada, o sea, va a ser dichosa y feliz. El ayudar a otros nutre nuestra alma, hermanas, porque estamos diseñadas para buenas obras. Y quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, a Efesios 2:10. Recuerden tener a la mano su Biblia y su libreta para apuntar lo que el Señor les hable. Eso es muy importante, hermanas, porque si no, luego se nos olvida. Y bueno, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Esta frase, para buenas obras, hermanas, significa que ya en nosotras tuvo que haber un cambio. O sea, esta manera de vivir ya debe ser parte de nuestra naturaleza porque ya somos hijas del Señor y para eso fuimos creadas. Es una magnífica expresión el decir hechuras suyas. O sea, ¿te imaginas? Somos parte del Señor Jesús. Este es un fruto que debemos dar por naturaleza, si en verdad permanecemos pegadas en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Recuerdan? Dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanas, si nosotras pretendemos ayudar en nuestra carnalidad, en nuestras fuerzas, lo estaremos haciendo de manera equivocada. Lo estaremos haciendo con motivaciones equivocadas, tal vez para que nos aplaudan, para que seamos alabadas, ay, qué buena es la hermana, y no, ya vamos a ver más adelante que el que se debe de llevar la gloria es nuestro Señor. Pero bueno, este es un fruto que se da si realmente vivimos muy pegaditas como verdaderas discípulas
de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ir a otro versículo. Aquí mismo en Juan 15, ven que yo les había dicho Juan 15:5, que es donde dice yo soy la vid. Ahí adelantito en Juan 15:8, fíjense, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermoso, hermanas, porque cuando nosotros damos evidencia de que somos sus hijas y somos así misericordiosas, demuestra este fruto, porque somos sus discípulas y estamos glorificando al Padre. Entonces, esta misericordia es producida por el poder de Dios en nosotras, porque si no, no vamos a poder producir absolutamente nada. Saben, ahí en Tito 2:14 dice que nosotros somos un pueblo escogido de Dios. Es muy lindo, hermanas, saber que Dios murió por nosotras porque quiso purificar un pueblo celoso de buenas obras, o sea, de estar haciendo buenas obras constantemente. Se los voy a leer. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces tú y yo somos un pueblo escogido de Dios. Qué lindo, ¿no, hermanas? Entonces, ayudar a los demás, como les comentaba, es algo que nos debe hacer felices. Es algo que nutre nuestra alma. Por eso nuestro versículo dice: el ojo misericordioso será bendito. Vamos a ser felices, dichosas, porque va a ser parte de nuestra naturaleza. Dice aquí: porque dio de su pan al indigente. O sea, cuando compartimos parte de lo nuestro, de nuestros alimentos, de nuestro sueldo, tal vez de nuestra ropa cuando ves a alguien, no sé. O, como te decía en un inicio, el ofrecer de tu tiempo, el animar, escuchar, consolar. O sea, todo lo que puedas hacer de manera benigna, compasiva, nos va a traer esta felicidad. Pero es muy importante darnos cuenta cómo lo estamos haciendo. No es darlo con desagrado, por lástima, por obligación, porque me están viendo, sino debe de ser con un corazón sincero verdaderamente. Debemos hacerlo sin juzgar, devolviendo la dignidad de las personas, valorándolas en esa necesidad más allá de su condición natural. O sea, ver de verdad, hermanas, lo que esta persona puede estar pasando, ser compasivas y no juzgar: ay, ¿por qué estar así? ¿Por qué su condición estar así? Ay, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué tiene pecado? Por esto, por lo que sea. Si lo hacemos de esa manera, es cuando lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, porque nos estamos molestando, nos está pesando. Y esa no es la manera en que el Señor Jesús ayudaba y nos sigue ayudando a nosotras. Hay un comentario de Matthew Henry que dice: el misericordioso procura aliviar las necesidades del prójimo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, como les comentaba, de nuestro Señor. Vamos a Lucas 18, del verso 35 al 43. Y dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es tan hermoso
Tan hermosa esta lectura, hermanas, porque tiene tantas enseñanzas. Vamos a ir viendo algunas muy rápidas, pero si se fijan qué era lo que gritaba este hombre, ten misericordia. O sea, ten compasión, sé bueno conmigo, Señor. O sea, vean cómo, y le gritó 2 veces. Imaginen esta escena, hermanas, de este hombre ciego sentado ahí a la orilla del camino y pasaba mucha gente, mucha gente. Él con la idea de que alguno le iba a dar alguna limosnita, ahí lo que le sobrara para sobrevivir. Cuando de repente, pues, oyó que pasaba muchísima gente, ¿no? Algo estaba pasando, o sea, pasaba más de lo normal, y pregunta, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿quién es? Y ya le dicen quién es, y él no perdió la oportunidad de gritar. Él quería ese milagro. Él ya no iba por una limosna, porque si se fijan, cuando el Señor le pregunta ¿qué quieres?, él no le dijo dame una ayuda, lo que tú gustes, lo que tú puedas. Él le dijo lo que quería. Y aquí vamos a ver varios detalles, hermanas, para que nosotras aprendamos a ser misericordiosas, porque aquí, si se fijan, el Señor Jesús se acercaba a los enfermos, a los mendigos, y les daba palabras con un sentido de pertenencia. Nuestro Señor rompía las barreras de rechazo que en esa época les imponía la sociedad, porque no se podían acercar a cierto tipo de personas así, ni a las mujeres con flujo. Eran muy legalistas, malos. Eran unos fariseos hipócritas, como el Señor Jesús decía, sobre todo estas personas que se creían que sabían la ley. Y por lo mismo que veían de los fariseos y de los maestros, la gente aprendía y rechazaba a este tipo de personas. Pero el Señor Jesús no era así. El Señor Jesús era misericordioso. Él quería escuchar y no tomar la decisión. Él pudo decir, te doy esto. El Señor le pregunta, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que te haga? Ahora, si se fijan, hermanas, aquí habla de un camino. El ciego estaba sentado junto a un camino. Como persona ciega, él pudo haberse quedado en su casa, deprimido, amargado, pues ahí, literal, esperando morirse. Aquí la palabra camino representa, hermanas, el camino de Dios, de estar en esa comunión con el Señor, meditando, congregándose, discipulándose, esperando de su gracia, de sus milagros. Porque, hermanas, dice que había una multitud que pasaba. ¿Ustedes creen que entre esa multitud no habían más personas que necesitaran de la misericordia de Dios? Yo creo que todas necesitaban de su misericordia, pero muchas de esas personas eran ciegas espiritualmente. Este hombre era ciego físicamente, pero las demás eran espiritualmente. Ellas podían ver a Jesús, pero no se acercaron a pedir nada, no se acercaron a gritarle. ¿Y qué pasa? Que están en el camino equivocado o no tienen vista, están ciegos espiritualmente. Pero aquí lo que nos enseña este pasaje, que este camino es el estar esperando en el Señor. Este mendigo estaba esperando que alguien se detuviera a darle algo. Él esperaba una ayuda, sin saber qué pasaba el Señor Jesús, y él no perdió la oportunidad. ¿Saben qué? Tuvo fe en lo que el Señor Jesús podía hacer en su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes fe en lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿O piensas que Él no puede hacer nada, que no te puede sanar, que no puede traer restauración en tu matrimonio, o en tus hijos, o en el futuro, o en ese despido, o en un trabajo? O sea, muchas veces limitamos al Señor porque estamos ciegas espiritualmente, porque no permanecemos en el camino del Señor, hermanas. Dejamos de leer, de estudiar, de orar, dejamos de pasar tiempo con Dios, de enamorarnos.
nos enfriamos, ya a veces ni vamos a la congregación y mucho menos nos discipulamos como discípulas que debemos de ser, que cada vez estamos aprendiendo más de Él. Aquí este ciego, hermanitas, clamó, o sea, dio grito. Esa palabra de dar grito es clamar a Dios. Nosotras dejamos de clamar porque nos conformamos, no tenemos la fe suficiente de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y el Señor no puede hacer nada cuando no hay fe, porque dice que sin fe es imposible agradarle. Fíjense, quiero que vayamos a Mateo, Mateo 7, del verso 7 al 8. Y el Señor Jesús está hablando. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El Señor es tan hermoso, hermanas, pero es un caballero. Y dejamos de estar por el camino, dejamos de tener fe, cada vez nos enfriamos más, descuidamos nuestra relación y llegamos a una ceguera espiritual. Es triste, hermanas, esta situación de decirnos hijas y comportarnos más como hijas del enemigo, creyéndole sus mentiras y viviendo en el mundo como si no fuéramos hijas, porque aparte damos un pésimo testimonio. O sea, te ven toda triste o amargada y dicen, ¿y tú eres cristiana? No, pues mejor me quedo como estoy. Entonces el Señor quiere despertarnos hoy, hermanitas. Quiere que insistamos en la oración, que nada nos calle esos pensamientos que te llegan, cállalos. O sea, que no te importen. Aquí, por ejemplo, si se fijan en Lucas, si regresamos, dice que lo querían callar. ¿Sí recuerdan? Dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase. A veces a ti te dice el enemigo, ya no grites, ya no le hables a Dios, no te va a escuchar. Y es cuando más debes de clamar y más, Señor, mira, no tengo ganas de ir al discipulado, no tengo ganas de memorizar tu palabra, tengo flojera, pero lo voy a hacer, Señor, porque sé quién eres. Hermanas, y sí se puede, créanme que se puede. Cuando uno dice, sí, tu carne no quieres, pues ahora lo vas a hacer. Y cuando empezamos a hacer ese hábito, hermanas, van a ver las bendiciones que van a venir en sus vidas. Para empezar, el Señor abre el entendimiento y empiezas a comprender tantas cosas, porque el Señor muchas veces nos habla en algo y espera que lo obedezcamos. Pero cuando no lo hacemos, el Señor no nos puede hablar más. Es como un maestro que te enseña la A y la B y la C. Y empiezas a formar palabras con la B, va o K, etcétera. Y tú ya de repente quieres que el Señor te enseñe mucho más y dice, mira, apréndete primero esas vocales y esas letras y luego te enseño más. Entonces, hermanitas, debemos de comprender que si nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra, no te va a volver a enseñar el Señor otra cosa hasta que no hayas pasado eso. Entonces es importante que obedezcamos la palabra. No importa el conocimiento, cuánto conocimiento sepas, cuánta Biblia te sepas de memoria también, cuántos discipulados tengas. Si no pones en práctica la palabra de Dios, solamente te vas a endurecer, vas a estar muy dura de tu corazón. Pero bueno, vimos que este ciego tenía insistencia en orar, en clamar, tuvo fe. Esta persona no tenía ceguera espiritual, sabía que Jesús podía hacerle un milagro. En Juan 6:37 dice, al que viene a mí, no le echo fuera. Apréndetelo, está muy fácil. Al que viene a mí, no le echo fuera. Ve con el Señor Jesús a recibir tu milagro. Pero más que por el milagro, hermanas, ve a buscarlo por lo que Él es, por su sangre, por lo que sufrió por nosotras, por el gozo de tenernos con Él. El Señor quiere detenerse con cada uno de nosotras.
darnos palabras de ternura, de aceptación, devolviendo nuestra dignidad si es que la hemos perdido. Y si es su voluntad darnos lo que anhelamos, si está dentro de su propósito, dentro de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, lo va a hacer, hermanitas. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente estás segura que eres hija de Dios? Si somos hijas de Dios, hermanas, esta misericordia, este atributo que es parte del carácter divino de nuestro Dios, debemos de estarlo reflejando a los demás. Dice Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ese es el 9. El 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotras siempre tenemos que estar buscando hacer el bien, ser compasivas, ser benignas, ser generosas, simplemente porque nos parecemos a nuestro Padre en su carácter. Y todo esto va a ser para glorificarlo. Así como la lectura que dimos de Lucas 18, ¿recuerdan cuando Jesús le dice que reciba la vista, que su fe le ha salvado? Luego dice que él vio y le seguía glorificando a Dios. Nuestra meta debe ser glorificar a Dios. Quiero que vayamos con un versículo final, ahí en Mateo 5, 16, y dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquemos a nuestro Padre, hermanas, teniendo misericordia, y te voy a dejar esto para que lo medites. Si eres una mujer que realmente ha consagrado su corazón a Jesús, debes de ser conocida por ser misericordiosa, porque Él domina tu vida y solo vives para ser como Él. Que Dios las bendiga, hermanitas. Linda noche. Bye.